Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una edición más de Crónicas de mi Barrio. Los saluda Daniel Muñoz, transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de la Furia 104.1 FM, listos para llevarles más de las historias, los relatos, las crónicas que se cuentan en cada uno de nuestros barrios, agradeciendo a todas las personas que ya están con nosotros por medio de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, Crónicas-Barrio, nuestra cuenta de Instagram y también por la transmisión en vivo de Facebook Live. Para Ana Elizabeth, buenas noches. Guillermo Villafuerte en Toluca, el Estado de México. David Roque, el saludo. Roberto Hernández. Sandra López Hernández desde Piedras Negras. También para Betty Aguilera. El buen amigo Elmer Rosales. También le mandamos un saludo. Cristina Villagrana. Perrife Salazar Duarte desde San Luis Potosí. Mona Gaitán. Gonzalo Narváez desde México. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión, en donde hoy tenemos un programa sumamente especial. Tenemos una vez más, tenemos el honor de contar con una entrevista con el maestro Josué Velázquez del Terreiro, desde Casa Grimorio, allá en la Ciudad de México. Un experto en todos los temas relacionados con satanismo, y no nomás sobre satanismo. Es una persona letrada en todos los temas de índole paranormal, el cual agradecemos mucho, Josué, que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Daniel. Pues para mí es un gusto siempre tener la oportunidad de discernir estos temas, a veces muy espeluznantes, pero pues son siempre interesantes, porque hay que entender la forma en que todo esto se va desarrollando en nuestra sociedad. Como hay cultos, ritos, supersticiones, herejías antiquísimas, o sea, muy antiguas, que hasta nuestros tiempos perduran. Y pues, además, en Coahuila hay también muchas leyendas, ¿no? Es parte de la tradición oral. Pero bueno, hoy, en esta ocasión, vamos a platicar de un fenómeno que no es nuevo en México ni en el mundo, pero vamos a hablar de algunos casos, pues en específico de México, pero que ahorita ha tomado mucho revuelo en los medios de comunicación porque bueno, le ha llegado a los focos, porque de acuerdo a mis investigaciones han habido episodios en las décadas de los 90, incluso en el año 2000, ya sabes, en la transición al nuevo milenio, donde esos acontecimientos repuntaron, pero de alguna manera pues no se documentaron suficientemente o no se hablaba de ellos, porque sigue siendo un tabú. Y más que nada, José, sobre el infanticidio, ¿no? Más que nada, José, creo yo que un tema que no debería de tomarse ya a la ligera. Muchas personas al hablar de rituales satánicos tratan, digámoslo así, de pintar su raya, de decir, ¿sabes qué? Es algo que no me interesa, es algo que quiero alejarme, pero ya hablar de sacrificios de niños, yo digo que es cuestión ya de mantenerse en alerta. Ahora, según reportes, se platicaba contigo hace un par de días, de cómo estos sucesos están ocurriendo en el interior del país, en el centro del país. Obviamente, eso no quiere decir que solamente se dé allá. Tal vez, a lo mejor aquí en Coahuila también está ocurriendo y nosotros no nos damos cuenta. Son sectas, podría considerarse, tú que eres especialista en esto, podría tratarse de sectas sumamente poderosas que pueden llegar a ocultar ese tipo de rituales. Sí hay sectas, es decir, grupos gruesos, no sé, hay sectas que son muy herméticas, entonces pueden tener 50, 100 miembros, por ejemplo. Pero hay grupos sectarios que lo que buscan, como cualquier otro culto religioso, atraer más adentro. Entonces podemos ver cultos con muchísimos seguidores, o sea, cientos de seguidores. Pero dentro de todos los grupos sectarios, no todos participan en los mismos tipos de ceremonias. Hay grados, ¿no? Hay niveles que incluso la gente, pues de alguna manera, va escalando a forma de escalafón para participar en
Imaginemos, por ejemplo, en la liturgia católica que pues primero el niño recibe su bautismo y luego recibirá la confirmación, ¿no? Como parte de los sacramentos. Pues en los grupos sectarios de índole satánica, también hay así grados, ¿no? Los que son los aspirantes, ¿no? A entrar, después ya llegan, tienen un bautismo real, ¿no? O sea, en donde ya son aceptados dentro de ese grupo religioso y así. Pero también hay personas que no pertenecen ni a ningún grupo sectario como tal, más sin embargo son seguidores de diferentes filosofías de índole satánico. Hay que entender como culto satánico todo aquello que conlleva el desconocimiento de Cristo o de Yahvé, de Dios Padre, como el creador de las cosas. ¿Okay? Un satanista no es que no crea en Dios o en la Trinidad, sino un satanista está en contra de la adoración que se le da a la Trinidad divina. ¿Sí me explico? Sí, es como dicen, oye, tú no crees en Dios porque crees en Satanás. Oye, obviamente, si creo en el diablo, creo en Dios. Si creo en los ángeles, creo en los demonios. Es el bien y el mal. No puedes creer solamente en el mal, si sabes que también está el bien, o viceversa. Así es. Pero hay incluso grupos que desconocen, por ejemplo, o sea, hay personas, no sé, que pues no han entendido tal vez el dogma de fe, ¿no? Que ellos persiguen. Porque dicen, Dios no existe, o sea, Dios el que todos creemos, el Dios cristiano, por ejemplo, Dios no existe. Y decir, bueno, si desconoces al Padre, entonces tendrías que desconocer a tu propio Padre, porque todos provienen del Padre. Uh-huh. El demonio tiene un origen angelical. Claro. Él fue un ángel creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si tú dices que eres satánico, pero que no crees en Dios Padre, entonces pues, tampoco eres satánico. Es decir, hay muchas incongruencias, mucha ignorancia en este tema, y eso es lo peligroso. Porque te voy a decir algo. Dentro de la doctrina satanista tradicional, o sea, la más antigua que se pueda reconocer, generalmente es... O sea, todo el satanismo, el ritual que existe, por ejemplo, en América o en México, proviene de Europa. Uh-huh. Allá, pues, hubieron grandes maestros, grandes pensadores, grandes personas que, de alguna manera, estudiaban la fenomenología demoníaca, ¿no? La forma de entablar contacto con el demonio, con todas estas entidades bajo astrales. A su vez, pues con la diáspora de esta gente hacia los continentes, diseminaron esta información. Y ellos han planteado reglas, ¿no? Rituales que se siguen usando hasta ahorita, son como los rituales romanos en la iglesia, que desde los que se hayan creado en Constantinopla, los que sean en algún concilio vaticano, cosas así se siguen dando de una forma, por eso se llama satanismo tradicional. Y sí existe en él el sacrificio de sangre, que es el sacrificio infantil, que existe como una práctica. Pero es una práctica muy exclusiva de los altos sacerdotes, de los altos líderes, no, o sea, no cualquiera lo hace. Imagínate, hay incluso religiones, por ejemplo, africanas o las cubanas, como la santería, el palo mayombe, la región yoruba, Ifá, no sé, todas ellas, en donde no cualquiera tan solo puede dar el sacrificio de un animal. Estoy hablando de un pollo, o sea, de un ave, menos de un carnero, menos de un perro, menos de un toro, ¿no? Porque esos sacrificios conllevan tener a una autoridad que alcanza solamente la persona que está iniciada en esa religión y que ha alcanzado grados en esa religión. Pues cuanto más va a ser difícil que dentro del culto tradicionalista se te permita o se te pida el infanticidio y el asesinato de un niño en un ritual satánico. ¿Y por qué estamos platicando eso? Bueno, porque aunque sí conlleva el culto al demonio este tipo de ceremonia, no es tan común dentro del satanismo tradicional.
lo que ha ocurrido es que en el último siglo hubo tal deformidad en el culto que ahora cualquiera se siente sacerdote, Sí. cualquiera se siente que es sacerdotisa, cualquiera se siente con la potestad de matar, de sacrificar animales y sacrificar personas. Eso ha deformado el culto totalmente y pues ya, por eso. Entonces, la frase de que eres satánico es acuñada a partir de que haces cosas abominables ante los ojos de Dios. Eso definiría un satanista. Eres un satanista, sí, es como decir, eres un ateo, ¿no? O creyente. Ateo no creo en Dios, ateo no creo en Dios, creyente, ¿no? Creo en Dios. Entonces, esta parte, aunque las sectas no dejan de ser peligrosas, porque en Europa, en el siglo pasado, o sea, 1920, 30, todas esas décadas, se documentó fuertemente y por eso había una gran cacería. Incluso la policía británica, por ejemplo, o la Guardia Nacional en España estaba tras la casa o sea, los perseguían allá a los satanistas como perseguimos aquí en México a los narcos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, habían células de inteligencia policial dedicadas a investigar, porque sí había mucho robo de niños y había pues mucho asesinato de niños en rituales satánicos. Pero bueno, sea cual sea, eso es como una explicación del dogma de fe, ¿no? De qué es persigue un satanista y qué hacen ahora pues los que son satánicos, los que realmente hacen cosas pues abominables ante los ojos. Mira, el infanticidio es un delito, ¿no? Que consiste en causarle la muerte a un niño, o sea, a alguien que haya nacido, ¿no? Porque además en el ritual, en la parte ceremonial de los rituales, no puedes matar a un nonato. O sea, no puedes abrir el vientre a la mujer. Abrir el vientre y sacarle el producto a la mujer y entregarlo, porque no. Se requiere forzosamente que el infante haya venido por el conducto, o sea, haya nacido a partir de un parto natural, para entonces... ahí es un poco más complejo explicarlo, pero se cree que solamente los niños que nacen de forma natural adquieren esa energía que el demonio es la que busca. Por eso, pues, solamente los niños nacidos, ¿no? Aquí de forma natural, no por cesárea, pueden ser entregados. Incluso desde época prehispánica se sabe que, aunque ya se practicaba también en el México prehispánico la cesárea, un niño que nacía bajo cesárea, pues no era un niño que ya no iba a ser preparado como para grandes cosas, no iba a ir al Calmecan, no iba a ir a las grandes escuelas, no iba a ser... ¿Por qué? Porque no había recibido esa energía que se da a través de que se cree que se obtiene al cruzar por el conducto, ¿no? De la madre. Entonces, pero bueno, es más complejo eso explicar. Bueno, dentro de la criminología se reconocen varias formas de asesinato no paternal de niños. Se cree que, ¿por qué digo esto? Porque en muchas sociedades pasadas ciertas formas de infanticidio eran consideradas permisibles. Obviamente, aunque la mayoría de las sociedades asesinar a un niño es abominable, pues hay pueblos actualmente, como en Benín, por ejemplo, en donde se matan niños de forma segmentada, ¿no? O sea, hay un censo y se muere este niño y los matan, ¿no? Hay muchas cosas. Hay grupos sectarios de los poderosos que tú hablas, como los Rockefeller, que no es, ¿cómo se dice?, conspiranoico, sino realmente existen. O sea, realmente existen seguidores, por ejemplo, de BlackRock, de Blackstone, que son grandes transnacionales poderosísimas, que saben que tienen en sus jefaturas, como decir,
puestos principales a practicantes del satanismo. Ellos no hacen, o sea, ¿cómo te diré? Ellos sí practican mucho el infanticidio a través de las políticas económicas que le imponen a los países para que ellos les presten dinero. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el 2010, cuando es despenalizado el aborto, fue un proyecto impulsado por el Fondo Monetario Internacional para que México recibiera una capitalización, o sea, recibiera dinero, y a lo que quieres dinero te lo vamos a prestar, pero con la condición de que implementes, o sea, que te sumas, te sumes a la estrategia de la reducción de la población. ¿Cómo es esto? Bueno, en primera, hay que despenalizar el aborto, hay que permitirle a las mujeres que cometan asesinatos, ¿no? Dos, permite el matrimonio homoparental. Personas del mismo género. Esa es la adopción homoparental, pero permite el matrimonio entre hombre-hombre, mujer-mujer, para evitar que nazca. ¿Vale? Claro. Esos son atributos que dentro del satanismo moderno están estipulados, ¿no? O sea, decir, lo que nosotros queremos es porque una vez que la gente dice que el niño no tiene vida hasta que nace, pero es mentira, sabemos que la vida se da desde el momento de la concepción. Entonces, dentro del culto satánico se sabe que todo lo que tenga vida, esa energía pues se le entrega prácticamente al niño. Eso estamos hablando de tiempos modernos, de tiempos actuales. Y así hay muchas políticas que van en busca de cometer infanticidio y la muerte sistemática de infantes. En Argentina, recordaba mucho el documental que hice el año pasado sobre un programa que hizo un proyecto se llama WHO, que es de un fondo de las Naciones Unidas, en donde estuvo, fíjate que como querían reducir la población en la India, hubo un médico hindú, que me acaba de ir el nombre, en donde él estuvo vacunando a los niños, ¿no? Estuvo vacunando a los niños con alguna vacuna, pero les infiltró un anticuerpo que hacía que las mujeres, al estar embarazadas, perdieran a sus criaturas. Pueden buscar el video ahí en Grimorio Channel, yo incluso pueden buscarlo en internet, en las propias páginas gubernamentales, que se llama WHO, vacuna WHO, así who.com. Ahí van a encontrar lo que es el programa para la reducción de la población. Y en México también se dio en la década de los 70, a través de ponerle de las campañas de vacunación, de poner anticuerpos que evitaba, por ejemplo, que las mujeres produjeran progesterona, que como su nombre lo dice, es progestacional, es lo que le permite al óvulo quedar implantado y desarrollarse, ¿no? Entonces, es una explicación muy, muy sencilla la que doy, pero muy profunda, y desde allí son los infanticidios, y hablo de gran escala, que casi nadie los ve, no se notan, parecen políticas gubernamentales muy buenas. Y ahora vamos a pasar a los casos, pues a los más vigentes, Daniel, a los que en la prensa están, a los casos que realmente son espeluznantes, ¿no? De hecho, Josué, si me permites nomás ir a un corte y regresamos con este tema que, sinceramente, lo que yo en lo personal me gustaría saber, y a ver si revisando el tema nos puedes explicar, es ¿qué finalidad tiene realizar un ritual con un niño? Obviamente hay personas que dicen, ¿sabes qué? Te entrego esta vida, ya sea de un animal, de una persona, por obtener algún tipo de beneficio. Pero al hablar de un niño, de un bebé, de un recién nacido, estamos hablando de algo, bueno, yo digo que para mí y para la sociedad, algo realmente cruel.
Y para hacer eso me imagino que debes de pedir algo sumamente importante, ¿no? Y si sabes qué, te sacrifico a este niño y tráeme un refresco, pues obviamente no. Pero eso me gustaría que lo tratáramos regresando del corte, agradeciendo a todas las personas que siguen con nosotros aquí en nuestra transmisión en vivo por medio de Facebook. Julio Alejandro en la Ciudad de México, Juan Carlos Romero, buenas noches, el buen amigo Miguel Ramírez Ramos desde Guadalajara, Oscar David Ortiz Carlín en Toluca, Carolina Rojas Bernal, Brandon Aguilar Ferrer, Luis Eduardo Cortés Mantilla desde Bucaramanga, allá en Colombia, Brandon desde Querétaro. Nos está diciendo que te escuchas muy mal, Josué. ¿Estás enfermo o algo por el estilo? Que nos está diciendo, se escucha muy mal el maestro Josué. No, debe ser que ando mormado. En el norte de la Ciudad de México, aquí está haciendo como mucho frío. Ok, aquí estamos congelándonos, que al final de cuentas el norte. Y acá en Morelos hace mucho calor, que es donde está la casa de todos ustedes, y ella, pues ya sabes, hace mucho calor siempre, y bueno. No, pero todo muy bien, gozo de muy buena salud, muy bien. Entonces, si vamos a regresar del corte, vamos a abordar todos esos temas. Ustedes invitan al público, tienen dudas, no se quieren preguntar, por favor, escríbanle aquí a Daniel y vamos a profundizar en estos temas. Vamos a hablar sobre casos documentados por la prensa, por la Procuraduría. Yo he estado en las escenas de crimen porque me han llamado, me dicen, a ver, ¿qué significan estos signos? ¿Por qué? Porque hubo una... Bueno, no voy a profundizar, enseguida regresamos. Muy bien. Deis Vadillo, el saludo, maestro Josué. Rafael Morales, también el saludo. Eduardo Jiménez. Nos dicen, he mandado mensajes, pero no hemos podido hacer contacto con usted. Esa contigo, Josué. Bueno. De hecho, tu página es por donde se pueden comunicar contigo, ¿no? Es la forma más sencilla, ¿verdad? Porque siempre hay quien esté revisando, es Josué Velázquez del Terreiro o Casa Grimorio, y tienen que tener el logo y los teléfonos. Más bien, solamente hay un teléfono, ahorita lo voy a dar. Muy bien. Porque hay muchos clones, eso sí, hay muchas páginas que clonan así y el dicen símbolo. Que soy yo. Mentira. Ahí ustedes van a ver el único número registrado, 55 71 12 23 62. Ese es el teléfono registrado. Porque hay muchos, de verdad, o sea, todos los ponen en internet, Casa de Grimorio, van a saber que van a encontrar en España, en Estados Unidos, en México, pero el único es el que donde vean que se está haciendo una transmisión en vivo. Pues yo, la gente, yo hablo con todos ustedes, me escriben, está mi WhatsApp, pero bueno. Ahorita en un momento más. Ok, Oscar Rodríguez, Rafael Morales, Citlali, Fati Pelayo, Joxot, Gloria Mantilla también ahorita está en Denver, pero es de Bucaramanga, en Colombia. Luis Manuel, buenas noches. Ana Elizabeth, Valeria Reyes, Magdalena de Cruz Santiago, Javier López, y no creo que sea Chabelo, pero bueno, Angie Rey, Rafael Morales desde el Valle de Texas. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros en esta entrevista con el maestro Josué Velázquez del Terreiro desde Casa Grimorio en la Ciudad de México, tocando este tema sumamente interesante y más que nada importante, algo que no se debe de tomar a la ligera y se le debe dar la importancia de vida a lo que es los sacrificios rituales satánicos con infantes. Seguimos con más de Crónicas de mi Barrio. Este es un mensaje para mi amigo Daniel Muñoz y a toda la gente linda de México que escucha Crónicas de mi Barrio. Les mando un abrazo gigante. Mi nombre es Guillermo Lockhart y los saludo de parte de las voces anónimas. Como te comento, cuando se realiza este tipo de rituales, me imagino que es para algo sumamente importante. Pues mira, sí, pero este ritual, por ejemplo, estos rituales solo los puede hacer el high priest, el sumo sacerdote de toda una legión, de toda una comunidad, se le llama así al grupo. Por ejemplo, en América hay como 50,000 grupos sectarios satanistas, pero hay uno
Es como, por ejemplo, decir la Iglesia Católica. El sumo pontífice es el líder de toda la Iglesia, es el único permitido para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Así en estos grupos sectarios que se desprenden de una casa religiosa, o sea, no lo pueden hacer, pero sí lo hacen. Y bueno, estos grandes lo hacen para sentir como por todos los presentes, desenvolvimiento, todo, o sea, piden absolutamente todo. Lo que pasa es que hay otras personas que no tienen ni siquiera una iniciación adecuada en el culto. Sí, hay personas que dicen, yo creo en el diablo y voy a sacrificar a un niño, nomás porque sí. Exacto. Lamentablemente. Sí, no, incluso hay ahorita voy a hablar, por ejemplo, allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Texas, en Albuquerque, que me ha tocado ver casos en donde en la pandilla dijeron, pues es para ti, señor, pum, o es para ti, señora, a la Santa Muerte. Y piensan que por eso ya tienes el favor del demonio, y es mentira, porque no es así. Pero ahorita voy a explicar, eso, vamos a empezar a hablar sobre algunos aspectos musicales. De hecho, ahorita que dices de la Santa Muerte, no sé si conozcas a Martín George. Martín George Quijano. No. De hecho, él me decía, dice, no, es que que dicen que van a hacer rituales o brujería con la Santa Muerte, o sea, prácticamente es falso, Leo, porque la Santa Muerte, lo mismo lo dice, es un santo de devoción. Es como si dijera, ¿sabes qué? Voy a hacerte un sacrificio, San Judas Tadeo. Es decir, no es para eso. O sea, muchas personas se basan en eso para generar temor y obtener dinero. O sea, muchos son charlatanes. En sí, un ritual a la Santa Muerte no es. Son misas, como haces una misa a San Judas, a la Virgen, lo que tú quieras, porque es un santo. Nosotros lo consideramos un santo. Pero muchos ya se basan a la imagen de la muerte para tratar de hacer rituales y engañar a la gente. Exacto. Y como dices tú, ya entra el desconocimiento de personas que simple y sencillamente por creerse o querer hacer una invocación se van a infinidad de cosas que lo único que terminan haciendo son puras tragedias. Así es. Pero sí, de hecho, últimamente me he fijado que sí se ha dado mucho eso. Recuerdo, hay un chavo de Veracruz, me contactó, que me decía, es que yo quiero invocar al demonio. Le digo, bueno, ¿y por qué me buscas a mí? O sea, ¿yo qué? Dice, no, es que tú con tu programa debes de tener conocidos y todo. Le dije, pues mira, lo único que conozco y no creo que te ayude, así le dije sinceramente, que no creo que te ayude es Josué. Dice, no, es que ya contacté a Josué y sí, efectivamente no me ayuda. Le dije, no, pues entonces yo tampoco te puedo ayudar. Pero simple y sencillamente le pregunté, bueno, ¿y por qué lo quieres invocar? Dice, no, es que quiero tener fortuna. Y pensé yo, pues ponte a trabajar, hombre. A lo mejor es eso. Sí, mira, otra vez explicar algo que la gente tiene que dar muy claro. Que el demonio es con lo que pelea tu destino. Uno tiene marcado un destino, siempre es bien, siempre va a ser bueno, y el demonio pelea contra ese destino. Y uno es quien le permite a ese demonio ganar. El demonio tiene muchas entidades bajas, para muchos espíritus malignos. Demonios de la lujuria, demonios de la pereza, demonios de la sí, hay cada demonio para, digamos así, cada pecado, cada maldad, así como hay cada ángel que protege cierta cosa. Por ejemplo, recordamos la caricatura de Pinocchio, que es una caricatura con un fuerte contenido satánico, pero no tanto como para que sea satánica, sino porque refleja ahí mucho la forma de actuar de los demonios, ¿no? En donde el demonio es capaz de hacer que cambies tu camino, el demonio es capaz de hacer que tú veas cosas donde no, el demonio puede hacer que provoques. El demonio provoca en ti la necesidad de pecar. Así es. Vale, de repente te van a dar ganas de tomar, y después tomando te van a dar ganas de pelear, vas a insultar, vas a pegar a tu mujer, vas a matar, no sé, todo eso. No vamos a hablar. Ahí vamos a entrar al aire, José. Es que no me lo crees.
está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree. No me cree nadie. Esto no me lo cree nadie. Dios mío, no me lo cree esto nadie. Hola amigos de Crónica de mi Barrio, les invito a que escuchen a Daniel Muñoz en su programa. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes. Soy su amigo y servidor Víctor Manuel Barrios Mata. Uyuyuy, chachay. Hoy seguimos con más de Crónicas de mi Barrio, en este programa especial, en esta entrevista con el maestro Josué Velázquez del Terreiro, agradeciendo a todas las personas que siguen con nosotros, uniéndose en esta transmisión, y los que nos escuchan por medio de la sintonía 104.1 FM, de Cervadillo, Brandon Aguilar Fer, López Javier, Angie Reyes, Ana Elizabeth, María Cisneros, Alejandro Saldívar. Saludos para Nadia Sánchez, el Héroes de Tecámac, Valentín Bueno Brown desde Puebla, Joel Espino, Luis Manuel dice, podría decirle a Josué que muchas, con sus aportaciones y sus libros, muy buenos como Resistencia. Sí. De hecho, ¿has sacado libros, Josué? ¿Por qué no me has hecho llegar ninguno? Ya es reclamo, ya es reclamo. Hay, ahorita hablando sobre, el último libro que escribí es un compendio de oraciones muy poderosas para cualquier cosa, sobre todo para la defensa de uno mismo ante las adversidades, y a tu familia, a tu casa, porque nuestra casa es nuestro núcleo, es nuestro refugio, y todos los que viven en ella. De repente no tenemos trabajo, hay oraciones para la providencia. Que de repente no tenemos problema tras problema. Hay gente que dice, mira, yo sigo teniendo trabajo, gano muy bien, pero me pasó esto, mi hijo lo otro. Y la gente a veces dice, es brujería, y dice, no, hay un desequilibrio en tu astral. Y es complejo de platicar al respecto. Pero en este libro hay una oración para esto, así como nos podemos, y este libro tiene referencias bíblicas, ¿no? En donde dice, mira, este tiene su fundamento en tal. Todas esas oraciones son muy antiguas, fue una recopilación de oraciones muy antiguas y que todas tienen aprobación eclesiástica para protegerse. La gente que, por ejemplo, los policías, los propios choferes contra los asaltos, por eso se llama tesoro de oraciones, porque son oraciones que nos ayudan en todos los aspectos de nuestra vida. De hecho, nos pregunta... Recuerden que dice Dios, la palabra de Dios dice, que Él estará presente donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces, cuando tenemos un problema en la familia, pues el papá, ¿verdad? Siempre como la cabeza debe estar con su esposa, con sus hijos. Vamos a hacer oración 5 minutos pidiéndole, Señor, aquí estamos postrados frente a ti, ¿verdad? Hay que agradecer, pedir y despedirse, ¿no? Agradeciendo porque hayamos podido entrar en sintonía con Dios, y créanme que todo problema, por más difícil que sea, se nos va a solucionar. Lo que pasa es que la gente siempre se abruma porque el pingo está atrás de nosotros cuchicheándonos y diciéndoles, ¿para qué haces esto? Eso no sirve. No, vete a ver a la bruja o vete a ver al brujo y has de tener esto, y se mete a tus sueños, porque deben saber que el demonio no puede leer los pensamientos. ¿Okay? El demonio actúa conforme a como nos va viendo, nos ve y dice, esta persona es así, pues cae con esto, y nos presenta la tentación, ¿no? Entonces, este libro, pues todos los libros se venden ahí en internet, en Amazon o en lulu.com, ahí pueden buscar, o pueden poner en internet libros de Casa Grimorio, y le van a aparecer los libros. Y hay libros más especializados que hablan ya sobre ritualística y sobre dogma ritual, cosas ya más profundas. Pero este libro de verdad me tomó mucho tiempo, no sé, como 5 años desde que empecé a recopilar esas oraciones. Y no hay nada malo, todas ellas son para
liberarnos de algún mal, de algún problema, de alguna dificultad. Habla sobre el uso adecuado del cirio pascual, ¿no? Cómo prender, cómo hacer la oración. Habla, por ejemplo, sobre la oración al Señor de la Misericordia. Hay que rezar a las 3 de la tarde, tanto. Cosas de verdad que son totalmente cristianas o católicas, pues. Búsquenlo, voy a regalarte 5 libros para que tú me mandas los nombres de las personas, tú checas la temática, la forma en que te los ves, y yo te los hago llegar a esas personas. ¿Okay? Te agradezco mucho, Josué. Josué, retomando el tema sobre los rituales satánicos, rituales con infantes, estábamos viendo que hace poco se reportó el hallazgo de un pequeño de hecho creo que fue en el Estado de México, el cual estaba en medio de un pentagrama. Fue sacrificado para realizar este ritual dedicado al demonio. ¿Cuál es la finalidad? Nos menciona que para hacer un ritual satánico con un niño, lo tiene que ser un sumo sacerdote, una persona de alta jerarquía dentro del satanismo. Tendría que ser así. Dentro del tradicionalismo religioso del culto al demonio tendría que ser así. Pero ¿qué ha ocurrido? Es que este tema nos abre muchas aristas, muchos conductos de investigación antropológicas. O sea, hay que entender cómo va la evolución a los cultos. Por ejemplo, uno de los cultos más ahorita, yo trabajo con unos antropólogos el 28 de octubre, que es el día de San Judas Tadeo, que era un santo de gran devoción y que marcadamente tenía como adeptos a las personas que se dedicaban a delinquir, personas que estaban siempre muy en riesgo, causas difíciles, ya sabes. Y poco a poco este santo católico fue desplazado por una imagen pues, prácticamente antagónica de la Iglesia, que es la Santa Muerte, ¿no? Incluso de los casos que vamos a hablar ahorita, de 5, 4 están relacionadas al culto a la Santa Muerte, no al demonio como tal. Y te decía que este tema nos permite muchos caminos de estudio porque nos hace entender cómo un culto, cómo un conocimiento se deforma, lo deforman, muchas veces a conveniencia del líder, lo deforma a manera de hacerlo más acorde a sus necesidades del líder, ¿no? ¿Por qué? Porque el líder en los cultos te plantea una realidad muchas veces fantasiosa. Te dice cosas que la gente quiere escuchar, apoya mucho se vuelve muy empático, ¿no? Con las experiencias de sus adeptos, y de esa manera las personas pues, crean confianza en el líder, y el líder les dice esto se hace así, y a partir de esos años la gente de esos cultos se desprenden, crean los propios de ellos, con otras deformidades, otros se deforman otros cultos, ¿no? Y así se pasan dando. Entonces, mira, dentro del ritual satánico, desde épocas medievales, que es donde tenemos registro, ¿no? Documental, donde hay libros textos que se pueden consultar ahorita, porque están en bibliotecas privadas o en museos, pero existen, ¿no? Donde se sabía que dentro del aquelarre y dentro de las ceremonias satánicas, las ceremonias más profundas, pues sí se entregaba un niño por una razón ritualística. Cuando por ejemplo, una de las formas de por qué se entrega un niño es cuando se va a entronizar a alguien. O sea, alguien es como el Papa pues ya no está y hay que elegir otro, eso se llama entronizar. La entronización de ese nuevo personaje y pues conlleva mucho sacrificio ritual. Estoy hablando del culto satánico en Occidente, ¿no? Pero en otros, en Europa o incluso en África, el infanticidio ritual es muy, muy vigente, es muy activo.
hay, por ejemplo, dentro de la religión de Palo Mayombe, en donde uno de los fundamentos que tiene el brujo es un hueso, son huesos de humano, son cráneos, ¿no? Es la osamenta de una persona que es el muerto cuando se va a trabajar. Y actualmente, eso se llaman prendas o enganga. Esa prenda se hace a partir de otra enganga, es decir, con un hueso de otra enganga, ¿no? Pero hay otros más, otros sacerdotes que asesinan a la gente para ponerla en su prenda, ¿ok? Son dos formas de conseguir ese beneficio espiritual. En el satanismo, el niño, se pueden adquirir pues los fetos de aborto, ¿no? Pero como se sabe que en esa energía como que ya no va a funcionar, pues sí se busca, hay quienes sí pueden pagar un niño para el caso. Se cree incluso, bueno, te decía antes de que vaya la idea, en la Edad Media, todos sabemos, por ejemplo, en Coahuila, en todo el norte de México, y más bien en toda América, sobre la hemotofagia. La hemotofagia es aquella práctica de chupar sangre. Y es muy común, todos sabemos que la bruja se lo chupó, porque sí, es real, sí es una práctica. Incluso, las brujas, como te das cuenta, no es que sea un estereotipo el que veamos a las brujas encorvadas, veamos a las brujas sin piezas dentales, pero es que hay un ritual dentro de la brujería, por ejemplo. Voy a hablar de la brujería mexicana, aunque sabemos que la gran mayoría de la brujería mexicana, de sus principios, se basan en la brujería europea, la que nos trajeron los españoles y gente de allá. Bueno, hay una ceremonia específica en donde la bruja se desprende los dientes para poder tener un mejor agarre con la piel. ¿Sí me explico? Es decir, sí. hay una forma como de succión más efectiva cuando no tienes dientes para que tus encías se peguen bien hacia las piernas del infante, que es lo que se chupa. Realmente en los genitales, en las piernas de las ingles, es donde se chupa. Y por eso las brujas se picaban los dientes para tener una mejor succión. Imagínate una bruja en éxtasis, así como exprimiendo una naranja, así mismo agarraban a los niños, ¿no? Pero es una práctica pues antigua. Ahora, en grupos sectarios, pues es más fácil comprar sangre, ¿no? Comprar las baterías hemáticas, o sea, las bolsas de sangre, para hacer sus rituales. Porque pues, buscan tener una práctica tradicional sin llegar a esas cosas del asesinato. Pero hay muchos, la gran mayoría de los cultos, que sí practican eso. Vamos a hablar, por ejemplo, uno de los casos, y hablamos de tal vez ustedes por allá lo tengan muy, muy presente, el asesinato del pequeño Christopher, en donde según lo mataban los niños que andaban jugando a los secuestradores. ¿Ok? Yo realicé un texto, voy a leer rapidísimo. Bueno, hubo un asesinato que es la tortura, un asesinato dado por tortura a Christopher Márquez, que fue un niño de 6 años. Y bueno, este tema requiere la atención de todos, porque nos debe alertar, Daniel, de cómo la religión demoníaca, o sea, la religión alejada del culto a la divinidad de Dios, ¿no? Pues pone en peligro absolutamente todo. Hemos visto cómo proliferan ya las capillitas a la Santa Muerte, las capillitas a Malverde, a estos que no son más que espíritus malignos realmente. Parte de la narcocultura. Bueno, sí, ellos lo han hecho muy famosos porque pues son personajes con poder y todo, pero no son los únicos que creen en ella. O sea, hay políticos, hay religiosos de otras ramas que creen en la Santa Muerte, pero realmente, a mi punto de vista, la Santa Muerte es otro rostro del demonio. No, bueno, en Chihuahua es uno de los estados con mayor tasa de homicidios de niños en México, 38 menores por cada 100,000 habitantes.
Del 2005 al 2015 han sido asesinados 10.876 menores. De estos, no todos han sido obviamente bajo rituales, pero que nos indica que la persona que es capaz de asesinar a un niño, pues no puede estar en sus cabales, que realmente está seducida por el espíritu maligno, ¿no? ¿Qué es lo que piden, Josué, al momento de que realizan un sacrificio de un menor? Por lo general, ¿qué es lo que le piden al demonio? El sacrificio del niño solo se origina, o sea, tradicionalmente dentro del culto tradicional. Cuando hablo de tradicional, quiero decir de cómo se hacía desde hace siglos hasta ahora. Solo se hacía para, como una ofrenda para poder sacar la sangre, y el cerebro junto con la sangre se mezclaban para hacer como un tipo de gelatina, que era el coágulo, ya sabes, y se hacía una representación de una misa negra. En la misa negra, al igual que en la católica, en donde se toma el pan, se reparte, se toma el cáliz, se reparte, igual aquí se hace con el niño, se saca el cerebro, se tritura y eso se da a beber a los asistentes. Es para lo único. El demonio, si quisiera niños, él solito se los come, ¿me entiendes? Es solamente una forma de tener un enlace energético con esa entidad, pero no se da en función de que te doy un niño y dame esa riqueza. No funciona. O sea, no funciona así, pero la gente piensa que sí. Prácticamente piensan que al momento de hacer un sacrificio de un infante ya se van a salvar ellos. Piensan que van a obtener el favor del diablo. Pero la gente, los que más hacen esas atrocidades, no saben que el demonio lo que pide es culto y adoración. Recordemos aquel episodio cuando el demonio le muestra a Cristo los reinos del mundo y le dice: todo esto será tuyo porque a mí me fue dado y yo se lo puedo dar a quien me plazca. Póstrate ante mí y adórame. Y Cristo le dice: no. Así lo mismo, el demonio no busca que le andes dando eso. Fíjate, en las ceremonias más fuertes, por ejemplo, las que se hace, lo más que se llega a matar es un animal de 4 patas, que es el chivo, y eso se da porque se requiere la sangre, que es como un vehículo donde va una energía, y sirve porque con esa sangre se marcan, se hacen signos, se hace un ritual, se hace una ceremonia, ¿no? Son parte de los ceremoniales, porque el demonio lo que busca es culto, y incluso estas ceremonias llevan mucho canto porque estamos entonando rezos, están entonándose rezos que te llevan a otro nivel de conciencia para que veas cosas, para que aprendas cosas. El demonio lo que busca no busca que le mates gente, no. Eso es una deformación en la creencia de la gente. Es más, el demonio te lo hace creer para que caigas en ese pecado mortal, ¿verdad? Porque recordemos, nosotros nacemos con un destino. Nosotros desde el reino celestial tenemos un destino que escogemos para venir al mundo y hacer ese destino que uno escogió en ese mundo. El demonio es aquella entidad que va a pelear contra ti para que no cumplas esa misión, tu destino. Recordemos el cuento de Caperucita. Caperucita tuvo una misión, tenía que llevar cosas a su abuela y se le aparece una entidad, que es el ojo. Recordemos que Walt Disney era satanista, ¿ok? Y que sus caricaturas, como las de Hanna-Barbera y de varios caricaturistas de la época, pues marcaron en sus cuentos, bueno, que ellos no las escribieron, pero lo dramatizaron, fábulas satánicas. Porque dentro del estudio satánico hay muchas fábulas a través de las cuales uno aprende el actuar del demonio en tu vida.
el demonio te va a estar diciendo, tú vas a ser un buen padre, y vas a tener tus hijos, y los vas a criar bien, y vas a ser amoroso, y a través de eso vas a tener tu prosperidad, y vas a conseguir lo que tú quieras en tu vida. El demonio te va a aparecer, a lo mejor para que seas adúltero con tu mujer, a lo mejor para que te pierdas en el vicio. ¿Cuántas personas vemos en la calle perdidas en el vicio, que desperdician su vida en el alcohol, en las drogas, en cualquier cosa? ¿Por qué? Porque es el demonio que te pone eso para que te desvíe de tu destino, de lo que tú tenías que hacer. Entonces, si tú, el demonio lo que va a hacer es que tú peques, ¿no? Te salgas de tu línea, de tu camino marcado, y entonces no estés en armonía con Dios, ¿no? Ese es el favor. Por eso el demonio se cree que con eso vas a resolver, o con eso, pero no es así. Ahora, en este caso el de Christopher, yo leía que en el Heraldo de Chihuahua había publicado que la Coordinación de la Unidad de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma de Juárez dijo que los niños asesinos eran adoradores de la Santa Muerte. Y él decía que se investigara porque sus papás, pertenecientes eran así medios, hacían cosas malas, robaban, asaltaban, todo eso, pues encomendaban a ella, y estos niños, aunque no participaban de acuerdo a las declaraciones como en ceremonias, hablo de ceremonias en donde, ya sabes, nos vamos a la casa donde está el altar, hacemos un rosario. La gente piensa como hay un Padre Nuestro ahí en el culto de la Santa Muerte, es divino y es bueno, pero es mentira. El mismo demonio se sienta en la iglesia, ¿ok? Entonces, ¿pero qué nos indica este estudio del Heraldo de Chihuahua? Bueno, que los niños, aunque no participaban activamente, en este caso activamente como en el culto, eran adoradores aislados. ¿Qué quiere decir? Que percibían toda esta información por lo que ellos presenciaban. Se empapan de esto. Es como el niño que tú le pones a ver un programa y el niño empieza a pensar como ve la televisión, como se le bombardea. Así lo mismo sucede con esto, ¿no? Sí, es como dicen, simplemente, nomás porque mis papás hacen eso, pues yo también, aunque yo no vaya a la iglesia, aunque yo no pertenezca, pero como ellos son de tal religión, yo también. Eso prácticamente fue lo que ocurrió con esos niños. Ajá, por ejemplo, uno de los sacerdotes que investigó este caso, que se llama el párroco Dizan Vázquez, igual sacerdote católico y experto en Texas, dijo que existían indicios en el ritual como símbolos, abismo, sacrificio animal y el sacrificio del niño y una sepultura ritual. Que esto me lleva a platicarles, a explicarles por qué, si se sabe que son tantos, por qué muy pocos se conocen. Ahí les va. Cuando se hace una ceremonia de este tipo, se le pregunta a la entidad, ¿dónde va esto que te traje de ofrenda? Al río, lo entierro, va a la montaña, va a las aguas negras, va al mar, y la entidad puede marcar, póngase en un camino tal o póngase bajo un árbol tal, y de esa manera es que se llegan a encontrar. No todas las ofrendas se entierran, porque la entidad no las pide ahí, o la entidad misma pide que se coloque en un lugar donde sean vistos. Esa es una de las razones por qué unos casos sí se descubren y otros no. Porque imaginemos en un desierto, en una población donde hay tan poquitos habitantes, si uno, a uno le ha pasado, uno va manejando una carretera y dice, no, hombre, aquí me pasa algo, ni quien supiera que estoy perdido, ¿no? Entonces, esta gente deja esos cuerpos, como en este caso de este niño, de este bebé, en medio de un pentagrama que fue por la zona de Teotihuacán, pues porque ahí se marcó que ahí tenía que quedar. En otro caso de antier, de la región oriente del Estado de México, precisamente
o más específicamente en el municipio de Chalco, fue encontrada otra niña muerta. Y uno que estudia estos casos ve que no es un caso fortuito, porque uno ve que hay un cruce de caminos, que hay un río, que hay un árbol seco, que son precisamente los lugares más propicios para este tipo de rituales, ¿no? No siempre la relación entre el crimen y el culto es afín. O sea, hay criminales muy católicos y hay criminales muy satánicos. Hay gente que tiene a sus brujos preferidos, ¿no? Hay gente que dice, este brujo es fregón porque ha matado gente frente a mí. Hablemos del caso de Constanzo, ¿no? De los narcos satánicos, en donde él era un brujo, era un satanista, o sea, un palero, practicaba ese culto afrocubano, que es el culto a los muertos, y él de clientes que tenía, pues, a puro narco, a gente de mucho dinero. Entonces, él, para impresionar, en vez de decir que puedo matar a una gallina, mejor mato a una persona, ¿no? Entonces, de manera impresionante. Así, hay niveles, ¿no? En todo. Y hay gente que se siente más. Recordarás, por ejemplo, que hace, no sé, 2 o 3 semanas, encontraron en la Ciudad de México, en un subterráneo, unos altares, como con 50 cráneos humanos. Unos muy frescos, otros no tantos. Dicen que fue en el barrio. ¿No fue en el barrio de Tepito esa? Así es. Entonces, eso pertenece al culto del Palo Mayombe. Entonces, te das cuenta ahí que hay muchas cosas que ni siquiera eran necesarias. Es decir, es como si tú le vas a pedir a la Virgen María un favor, y la Virgen María puede recibir tu plegaria con tu pura oración y tal vez con una vela. No importa si le pones 1000, pues eso no cambia absolutamente nada la intención. Por eso uno se da cuenta que el grupo que los atendía a ellos, pues no estaba como de ir todo. No, pues si queremos hacer un negocio mejor, pues mátate un cristiano. No, pues 2, eso requiere de 3, de 4, cosas así, ¿no? Entonces, hay muchas deformaciones. En este mismo caso, el padre Luis Tarzúa explica que la Santa Muerte no es un culto de origen católico, y muchas veces se le confunde con una devoción popular católica por su sincretismo con elementos devocionales, como el uso de altares, flores, imágenes, incluso procesiones. Es decir, como es un culto que carece de raíces, cuando tú le preguntas a un seguidor de la Santa Muerte, ¿de dónde viene tu culto? Pues no saben. Dicen, no, es que es prehispánico y lo adorábamos en los aztecas. Eso también es mentira. El culto a la muerte nunca ha existido en México, ni en épocas prehispánicas. Existía el reconocimiento a un momento en el existir del individuo. La muerte es un instante. Se le llama muerte aquel episodio donde la persona tiene actividad cerebral y cuando ya no la tiene. Ese episodio se llama muerte, es decir, la ausencia de actividad eléctrica en el cuerpo. Entonces mucha gente dice, no, que tenemos a Mictlantecutli, a Mictlantecíhuatl, no sé, pero hay gente que no sabe absolutamente nada del culto prehispánico, ¿no? Pero como no tiene raíces, no saben, pues para eso van. Y como no tiene raíces, no, pues hay que hacerle un rosario a la Santa Muerte, ¿no? Y mezclan los dos. Hay hasta talón de la Santa Muerte, o sea, todo porque es parte de una mercadotecnia, ¿no? En todas las religiones hay mercadotecnia, porque lo que busca es tener agremiados, ¿cómo se dirá? Allegados, ¿no? Seguidores, fieles. Pero a mi punto de vista, la Santa Muerte es otro rostro del demonio. De hecho, Josué, lo que estaba viendo precisamente fue el año pasado, en el 2018, en el Estado de México, ahí por San Lorenzo, donde habían encontrado a un niño de 8 meses aproximadamente, que en el estómago le habían marcado el número de la bestia, el 666, pero más que nada
en esa ocasión habían capturado creo que a 6 personas y decían que este sacrificio que habían realizado formaba parte de un ritual de iniciación. Sí, Es como lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? De personas que simple y sencillamente no saben realmente lo que es un ritual hacia el demonio y como lo hacía Constancio, para hacerlo más emocionante, más vistoso, más impactante. exactamente hacen ese tipo de cosas, porque iniciarte dentro de una secta, yo digo que eso es más que nada cuestión o criterio de los integrantes, no tanto el demonio. Para entrar a una secta y adorar al demonio, te aseguro que él no te va a pedir nada, solamente adórame y con eso es suficiente, como lo acabas de mencionar. Exactamente, exactamente. Eso lo deciden los líderes de cada culto. Hay satanistas como la Bey, por ejemplo, que hablaban mucho sobre el respeto a la vida humana, que hablaban mucho sobre el respeto a la libre albedrío, muchas cosas, ¿no? Porque hablamos de un satanismo ya moderno, un satanismo pues ya contemporáneo, ya muy adecuado a la vida actual, con todas sus complejidades, ¿no? Y esa gente, mira, un punto importante, la mayoría decía, si fuera realmente una ceremonia satánica real, no los agarran. Exacto. Porque el demonio en uno de sus preceptos dice que los que estén reunidos para adorarle jamás serán tocados. Entonces, si los agarran, quiere decir que pues, no estaban haciéndole nada al Señor. Le estaban haciendo prácticamente su circo, maroma y teatro. A ellos, a su libre albedrío. Y lamentablemente, en toda esta pantomima que hicieron estas personas, cobraron la vida de un niño. Sí, sí, eso fue en Chimalhuacán. Hay muchos casos, hay otro caso ahí muy cerca. Por ejemplo, ahorita que alguien nos hablaba de Tecámac, todos recordarán el año pasado que un policía federal tenía ya muchos problemas. Yo investigando supe que esta persona tenía ya problemas emocionales muy fuertes y oía cosas y veía cosas. Probablemente tenía algunos episodios esquizofrénicos, ¿no? Algunos episodios que le provocaban alucinaciones, paranoia. Bueno, el chiste es que el señor decide irse a un retiro espiritual. Lo que no saben es que muchos de esos retiros espirituales son lugares en donde van a ponerte tus resistencias al límite. O sea, no dormir, no comer, estar en constante oración o estar en constante conversación, ¿no? Hablando. Y la gente ahí todo dice, pues que yo sí vi cosas, es que yo sentí esto. Pero eso es entendible porque nuestro cerebro empieza a provocar muchos químicos que nos hacen ser muy perceptibles de lo que ocurre. Bueno, el chiste es que ese señor viene y mata a su esposa y a sus hijos. Él en sus declaraciones dice que él escuchó y que le dijeron que si él quería salvarse tenía que demostrarlo haciendo eso y que después de que lo hiciera se iba a dar cuenta que... Entonces esta persona, fíjate, es como se dice, mira, mata a tu perro. Y la persona dice, lo voy a matar porque están probando mi fe. ¿Ok? Y estoy seguro que cuando lo esté haciendo, los van a regresar a la vida porque lo único que querían probar era mi fe. Que sí lo era yo capaz de hacerlo. Y como ya lo hice, van a regresar a la vida. Ese es el pensamiento de muchas de las personas que cometen infanticidio. Josué, piensan que eso está... Una pregunta, y creo que es la más importante sobre estos temas y generalizando la cuestión de los sacrificios. ¿El diablo exige sacrificio o solamente adoración? El demonio solo le pide a sus seguidores adoración. Pero si hay, como te lo comenté hace rato, si hay ceremonias en donde sí se ejecuta esto de forma ritualística. Y son ceremonias para que es parte de la ceremonia, o sea, sí ocurre, pero el demonio no.
O sea, todo el demonio no le puede decir a ese. Es más, ni ningún santo, realmente. Óyeme, por favor, miradme esto y te pongo tal vela. Porque el santo dirá, tú me estás exigiendo a mí un favor con tal de que me pongas una veladora, cuando hay ahorita en este momento miles de gentes prendiéndome veladoras. Y como dicen, ¿yo para qué quiero una veladora? Es como dicen, le llevo a la Santa Muerte una manzana, un vino, pidiéndole un favor, cuando las deidades, ¿no? Considerando que fuera ella una deidad, sí es una deidad, pero no es una divinidad, ¿ok? Son muy distintos. Es una estatua y así. ¿Por qué obra milagros? Porque claro que puede obrar milagros, porque es la mano del demonio quien actúa sobre ella. Al demonio no le importa qué cara le pongas, ¿ok? Al demonio no le interesa si lo vas a vestir de ángel. Y ahorita hablando de eso, no sé si te platiqué, Daniel, que hace algún tiempo había llegado a mis manos un San Miguel Arcángel. No me has platicado. Bueno, es uno muy antiguo, es del siglo XVII, es muy antiguo. Pero lo primero que me llamó la atención, voy a dar un paréntesis, pero lo primero que me llamó la atención de esta escultura en madera, está policromada, es una cosa hermosísima, ¿no? O sea, hablo del arte, no tiene el demonio abajo ni la serpiente, es San Miguel Arcángel, pero sin serpiente. Bueno, es lo primero que me tocó. Pero en una noche yo estaba restaurando un Cristo, la cruz de un Cristo, porque cuando conseguimos cuando este Cristo llegó a mi colección, llegó con una cruz nueva, que es un estuche, porque adentro está su cruz original de ese Cristo. Es un Cristo de pasta de caña, siglo XVI, imagínate. ¿Qué ocurre? Que cuando yo estaba moviendo esta cruz, adentro se oye cómo corren cosas pesadas. Y entonces mi idea yo estaba revisando la cruz, esperando encontrar como el lugar, ya sabes, cómo se abría ese estuche, para no tener como que intervenirlo, o sea, romperlo, sino ver dónde tenía la entrada secreta, no sé cómo decirlo, la parte removible secreta, para ver qué tenía dentro. Después se sacó en rayos X y el Cristo tiene oro, tiene placas de oro, o sea, ¿cómo se dice? No placas en sí, sino de cuenta que es como si hubieran fundido el oro, hecho lingotitos pequeños, y está metido en todo su cuerpo. Pero obviamente para sacar esas partes de oro, pues tendríamos que destruir el Cristo. Entonces la cruz tiene eso. Bueno, esa es la razón por la cual yo estaba trabajando en eso, cuando de repente ya tomando fotografía, ese ángel está sobre una mesa también muy antigua que me regaló un franciscano. En esa mesa velaban a los franciscanos, cuando no podían morir. ¿Conoces a San Benito? Sí. Bueno, tú sabes que hay un ritual para pedir la buena muerte a San Benito. Se le quita el corazón a San Benito y se va y se mide a la persona enferma que está en agonía para que ya expire, para que ya muera. Que no esté Y sufriendo. la otra es acostar a la persona en esa mesa. Hay muchas iglesias todavía en México que tienen esa mesa. Porque antes no sé si sabías que era seguramente en el norte más, era costumbre ir a la iglesia por la mesa para velar al difunto. Bueno, ese no tenía yo un lugar más apropiado, lo coloqué la escultura allí. Lo primero que tomé fotografías anteriores. Yo estaba trabajando cuando escuché cómo tronó, tronó algo, como cuando rompes una madera. Me volteé, de inmediato me llenó una energía así de calosfrío, así, me dio miedo, y la imagen se abrió por atrás. O sea, la escultura del ángel se abrió por atrás,
y su cara, que está labrada en madera y tiene una capa pues, de pintura, obviamente, pues te hablo de siglos, cambió su gesticulación, o sea, yo la cubrí después con un manto morado, o un manto de color uva, para taparle el rostro, porque lo que se refleja ahora es la cara del demonio. Era como si... Bueno, yo lo podría interpretar. Una manera de decir que el demonio venció a San Miguel. O poseyó a San Miguel. Bueno, según lo que yo pude determinar, fue que esa imagen perteneció a alguien que sí le tenía culto igual al demonio y todo lo que tenía aberración con todo lo religioso, al momento de quitarle de los pies a San Miguel, al demonio. O sea, en esa cultura no se ve el demonio, sino se ven tres rostros que parecieran niños, que parecieran adultos, porque no me vas a creer, pero su gesticulación cambia. Es increíble. En otra experiencia estaba yo ahí escribiendo, porque a un lado tengo una computadora. Ya muy tarde, muy entrado, me quedé pensando en una consulta que había tenido. Una persona me había hecho una pregunta sobre su hija que estaba muy mala, ¿no? Y me llevó a mente si me pongo si me pongo a pensar en ese caso o sigo aquí en lo que estoy escribiendo. Cuando de repente veo esta imagen y pareciera, Daniel, increíblemente, como son tres rostros, como si dos rostros hubieran como volteado el uno al otro y se cuchichearan. De verdad que es una cosa así de miedo, da miedo porque me doy cuenta de que a quien perteneció esa imagen realmente la tuvo sometida a rituales muy, muy fuertes y presenció muchísimas cosas. Es que lo que la gente no sabe, o no nos hemos detenido a entender, que, por ejemplo, uno tiene en nuestra casa un Cristo, la Santísima Virgen, no sé, una escultura. Y la iglesia, las santas escrituras nos dicen que son cosas que nos ven, pero no nos ven, ¿no? Que tienen oídos, pero no nos escuchan, porque son material, ¿no? Pero ellos son un vínculo, un catalizador entre nuestra oración y el Creador. Por eso es que funcionan. Entonces, San Miguel seguramente estuvo siempre bajo rituales muy, muy pesados. De hecho, es como nos dice Rogelio Fernando, dice, algunas imágenes religiosas fueron usadas como cofres, contenedores o prisiones para los demonios. Sí, eso también es cierto, sí. Totalmente, eso es correcto, ¿no? O sea, yo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, bueno, no sé si tú has visto los catafalcos, hay una capilla en donde hay cráneos dentro de la iglesia y muy curioso, cuando viste en la catedral van a encontrar cofres o hay reliquias enterradas en cofre tras cofre tras cofre tras cofre, porque lo que contiene eso es algo muy, muy fuerte, o sea, algo que a lo mejor para que fuera encerrado ahí requirió de muchas cosas, un gran exorcismo, una gran ceremonia, para que aquella cosa mala la pudieran guardar allí y está allí bajo llave, ¿no? O sea, eso es real. Crucifijos, hay cosas muy así, sí, eso sería, pero eso sería como parte de otro tema, porque sí es muy interesante hablar sobre las reliquias religiosas. Tú sabes, por ejemplo, que en el mundo solamente hay, ¿cuántas son? Son 3 cosas que se consideran estuvieron en contacto con Cristo, que es una espina, que es el santo sudario, y que es el rostro de, ¿cómo se llama? Bueno, pues es otro donde está su rostro. Las únicas que se conservan. Y todo lo demás pues, son de otros santos que fueron expuestos a muchas
a muchas cosas y que sí tienen secretos muy, muy fuertes. Pero bueno, voy a cerrar, voy a concluir lo de los rituales a niños. En México se ha despuntado este fenómeno porque también es cierto que el satanismo tiene mayor apertura. En la década de los 80, tal vez las brujas más conocidas era Karen Lara y se decía bruja blanca. En los 80 se empezaron a despuntar los marcos satánicos y empezaron a despuntar también las artistas satánicas, como es Lucía Méndez, como fue Yuri en su momento, como fue Olga Brinsky, como fue la de Rosa Salvaje, ¿cómo se llama? Verónica Castro. Y te das cuenta, y sirve como ejemplo, que el demonio lo que pide es adoración. Las canciones que ellos entonaban eran adoración al demonio. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de la canción de Macumba, que canta esta Verónica Castro. Macumba, mi amor lo detendrá, mi amor es más fuerte que tu talismán. Macumba es una forma de brujería de origen africano, muy fuerte. O Lucía Méndez, ¿no? Cuando habla del demonio, que es el demonio arrastrando cadenas. Bueno, cuando hacemos la frase del LP, que es el low play, cuando hacemos para regresar esos discos, podríamos encontrar todos los mensajes subliminales, ¿no? Porque lo que buscan es... Y ya en los 90, pues vemos a Gloria... Hay muchísimos más, pero estoy hablando así nada más de los que me acuerdo. Gloria Trevi, y que además, ya se me fue el tiempo, pero iba a hablar de que Gloria Trevi, el hijo que muere en Brasil, fue entregado en una ceremonia, porque Gloria Trevi, ella practica una religión que se llama candomblé. Después ella hace otro ritual con otras entidades, con otro hijo, que es el que vive ahora, y por eso le llamó Ángel Gabriel. Iba a hablar de eso, pero ya se me pasó. Porque además en Brasil sí es muy común también el infanticidio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay prendas que los brujos tienen que como fundamento, como poder, es como tu carrito de juguete, lo que necesitas es pilas para que funcione, ¿no? A que se active. Bueno, así lo mismo, que le matan 2 niños a estas prendas para que se activen, por así decirlo, ¿no? Digo, es mucho más complejo, yo lo platico así muy... Pero son las razones por las cuales mucha gente sí recurre a estas prácticas. Y así, mucha gente incluso, nosotros cometemos prácticas, ¿cómo decirlo? Practicamos la antropofagia, por ejemplo, cuando compramos cápsulas de placenta humana, ¿no? Cuando compramos cremas con placenta de esto, cosas así, que son según remedios naturales o remedios de laboratorio, pero que no sabemos realmente su origen, ¿no? Muchas de las cosas que he investigado, por ejemplo, la Procuraduría en México, cuando tú supiste, por ejemplo, el camión que agarró iban los de la guardia de ahí de Michoacán, ahí me lo dijo un comandante de ahí de Michoacán, haz de cuenta que estaban ahí los de la autodefensa, parando los camiones, ya sabes, en todo eso, y en eso pararon un camión frigorífico en Michoacán. Lo pueden ver en mi canal de Grimorio Channel, fue una extracción de ahí con Aristegui Noticias, no sé si conozcan Aristegui Noticias, pero bueno, donde él les dice, oye, que encontraron un camión con 20 cuerpos, sí, iban a hacer sacrificios para los caballeros templarios, porque ya estaban, pues ya sabes, ya se veían topados, ya se veían ya iban ya en la perdición, y así como tal vez los antiguos Yanomama o los hawaianos antiguos que ven que el volcán ya está a punto de hacer erupción, y pues échale una mujer y échale otra, y también tu hija y el rey, ¿no? Para aplacar. O sea, así lo creen, pero así no funciona.
pero eso es real y es muy, muy fuerte, muy complicado. Entonces, la mejor manera de protegerse es pues estar más alerta. Ya ve que uno nunca sabe de nuestros vecinos. El caso de Nezahualcóyotl, no es cierto, en Ecatepec, los mozos de Ecatepec, que era un matrimonio, fíjate, era un matrimonio que atraía a las muchachas que veían que estaban solteras o que, o sea, que tenían un hijo y pues y marido, ya sabes. Porque además ese es un factor. La mayoría de esos casos se documentan en barrios de bajos recursos, donde la gente no cursó más que la secundaria y a duras penas, donde, o sea, el nivel económico, cultural, de educación es muy bajo, fue limitado para esas personas y es donde más se registran estos casos. Josué, perdón que te interrumpa. Se escuchó como un gruñido en la llamada. No escuché. Sí, se escuchó así como que... así en el fondo. No escuché. Me concentro en la plática y no escuché. No, yo te lo digo porque siempre que hemos tenido llamadas contigo, algo tiene que escucharse. Y principalmente me fijo que se empiezan a escuchar ruidos cuando estás tocando puntos muy sensibles, por así decirlo. De una forma, no sé decirte, ya no hables más, o cómo puedes considerarlo. Un distractor. Es para que como que se me corte el hilo, ¿no? De la conversación, porque si ocurre, yo con mi mente de repente digo, ¿qué dije? En pocas palabras, fui yo herramienta de esa distracción, ¿no? Porque es a partir de lo que ocurrió, no es así algo que... Es a partir de lo que ocurrió, pues el fin es provocar una distracción. Mira, estaba diciendo de... Eso me refiero, que yo fui prácticamente la herramienta de la distracción porque fue el que te interrumpió inconscientemente, te lo puedo asegurar. Sí, pero sí. Capté ese sonido y dije, caray. Sí, eso es real. Mira, te estaba diciendo que había un matrimonio, que no era, a ellos no les encontraron ni altares, ni nada, más que al señor se le encontró un escapulario del señor de Chalma, ahí en su mano, se llaman los mozos de Ecatepec, pero ellos atraían a esas chicas, ya que entraban a su casa, las mataban. ¿Y sabes para qué las mataban? Para vender las cabezas, para vender los huesos a los brujos del Valle de México. Porque la gente piensa que los brujos son como un mito, pero hay muchos brujos, unos muy buenos y muchos chafas, pero hay muchos. Y los más peligrosos son los chafas, porque son los que tú ves pues bien atallados con sus cosas y sintiéndose que son acá, y son los que más atrocidades hacen porque no siguen ningún lineamiento, ni son de ninguna rama religiosa realmente. ¿Sí me explico? Sí, bueno, sí. Y 40 mujeres dijeron que había matado. Imagínate, chamaquitas, una señora incluso con su bebé, y así ocurre. En Tasco Guerrero, igual un esposo de una dentista tenía muchos problemas en el juego y ya tenía mucha presión de sus acreedores, y le dijeron, pues haz tu ritual así, y dijo, pues si tengo que matar a un perro, igual así, ya sabes, ¿no? Pues, y que mata a su mujer. Bueno. Sí, porque muchas personas piensan que así, pero no es realmente así. No ocurre de esa mientras forma. más, digamos, más horripilante, piensan que va a funcionar mejor. Es como dices, es como te decía, si mato un perro, a lo mejor va a funcionar si mato mejor a un niño. Sí, te piensas. Y prácticamente, por lo que te estoy entendiendo, prácticamente son ideologías muy equivocadas, porque si lo que quieres tú, que se te cumpla lo que estás pidiendo, solamente tienes que rendir culto, no tanto sacrificar. Exactamente, exactamente. El sacrificio realmente, fíjate,
El sacrificio realmente es algo que a ti te duele dar, como por ejemplo, voy a sacrificarme un ayuno o 2 días de ayuno, ¿no? Es un sacrificio, ¿sabes? O voy a dar, y lo que se da es energía, o sea, lo que yo sienta, mi sufrimiento. Voy a sacrificar flagelándome, ¿no? Voy a sacrificar rezando el rosario hincado. Esa energía que se desprende de tu sufrimiento es lo que estás ofrendando. Ese es el principio por el cual se cree que cuando se está en un sacrificio de algún menor o de una persona, el sufrimiento es parte importante de la ceremonia, por la energía que se desprende. Pero, Entonces, no siempre así. Es muy complejo explicar eso. Pero hay otros... prácticamente para que tenga validez el sacrificio, quien tiene que sufrir eres tú, no otra persona. Exactamente. Okay. No lo pudiste decir mejor. Pero hay hay muchos. Mira, la propia, la doña, ¿cómo se llama esta? María Félix. María Félix era satanista y era adoradora de la Santa Muerte. Y ella, en una entrevista que le hace Jacobo Zabludowski, ella dice a qué sabía el niño, a qué sabía un niño, a qué sabía la carne humana. Y ella formaba parte de una secta elitista, ¿no? Que desapareció con su muerte porque ella era la líder. Y así muchos. Así como hay en México hay sectas que se llama el Yunque, que es contra Yunque, que es panista, así como existen los masones, o sea, eso es real. La gente piensa que nada más es de internet, pero eso es real. Y luego hay creencias, creencias que no existen, entonces alguien las materializa. Como Malverde. Dicen que fue un asaltante y que así, pues y que estaba ahí colgado y la gente iba a pedirle. Bueno, eso sí es cierto. Era un muerto que estaba ahí oriéndose y la gente iba a pedirle. Y sí cumplió milagros, y a partir de ahí pues hubo alguien que fue y le puso el altar y todo eso. O sea, eso sí es cierto. Te voy a decir por qué funciona. Dentro del culto y dentro del culto religioso, nosotros como religiosos creemos que la persona cuando muere y brota sangre de su cuerpo, indica que fue una muerte no divina, o sea que no fue un mandato divino, ¿ok? Cuando la persona pues muere así, no salió sangre de su cuerpo, entonces quiere decir que sí, la persona murió en tu tiempo, murió en tu... Como estaba escrito que iba a morir. Como estaba marcado. Exacto. Por eso no todos los huesos de un muerto funcionan, porque uno está marcado. Entonces, esos muertos, que vale redundar en el término, que fueron asesinados o mueren fuera de término, tienen que cumplir como que su tiempo aquí en este sistema de cosas, y es el que el brujo captura ese espíritu para que le trabaje. Por eso yo sí creo que esa leyenda de Malverde, que era un cuerpo que estaba ahí tirado, el que iba a pedir, porque los espíritus sí buscan hacer favores y sí los pueden hacer, claro que sí. Es por eso que es común, por ejemplo, que tú vas a la tumba de algún familiar o de alguien así que, no sé, imaginemos murió atropellado. No es que fui a ver a mi tío Panchito y le dije que tenía bronca, que me ayudara, le arreglé su tumba y mira, se me está arreglando la bronca. Sí funciona, porque los espíritus están necesitados de esa atención y sí buscan cumplir, aunque sea en espíritu, lo que no pudieron de vivos. Pero bueno, saliendo del tema, pero son parte de lo que nos va llevando la conversación. Yo me doy cuenta que mis conversaciones contigo siempre son conexión. Un tema nos brinca al otro y al otro. Porque en la religión, en el culto pagano, ¿no? Todo está interconectado y todo tiene un principio.
un principio fundamental, sus bases, pero esos temas, la verdad es que sí son de miedo. Así es. Josué, pues llegamos ya al final de la emisión de esta noche, agradeciéndote mucho el que nos hayas compartido un poco de tu conocimiento. De igual manera, nos gustaría saber dónde te pueden localizar, tus redes sociales, tu página de Grimorio Channel. Sí, miren, mi página se llama Casa Grimorio. Estoy en México, es la única página que dice Casa Grimorio Ciudad de México, o en Josué Velázquez del Terreiro. Mi teléfono en la ciudad de, el WhatsApp, 55 7112 2362. Ahí escríbanme, manden un WhatsApp, siempre hay quien esté contando. Si la persona necesita hablar conmigo, asegúrate de mí, yo siempre te mando un audio. Gracias por escribirme, estoy a tus órdenes, la gente puede hablar directamente conmigo. Claro, en función de los tiempos y todo eso, pero siempre yo estoy a la orden de todos ustedes. Y pues quiero agradecerte la oportunidad de poder conversar con el bello pueblo de Monclova, Coahuila. Sí, pero... El Salem mexicano, ¿eh? ¿Eh? El Salem mexicano, Monclova, Coahuila. Ah, sí, ya platicamos al respecto. Sí, no me acuerdo, pero sabes que participo mucho con Santiago Segovia en Saltillo. Y hablamos sobre este episodio de las brujas. Y pues a mí también me gustaría que me escribieran, me compartieran sus experiencias, si conocen que ya hay brujas, no hay brujas. Oye, aprovechando para tu auditorio, estoy buscando unas sonajas que se hacen con capullos. No sé cómo se llaman, se me olvidó ahorita. ¿Tú sabes cómo se llama? La verdad no. De hecho, desconozco el funcionamiento. funcionamiento. Usan los yaquis, ¿no? Y todos sí que son como puros capullitos que se llenan con piedritas como de hormiguero. Y son con los que danzan. Son como si fueran majitas, pero son son naturales, son un capullo. Se me fue el nombre, pero pues, si ya alguien alguien tiene conocimiento, claro. Pues bueno, de hecho pueden comunicarse con un servidor Crónicas de mi Barrio, o si no, como lo acaba de mencionar José, en sus redes sociales, Josué Velázquez del Terreiro o Casa Grimorio, por medio de Facebook. Sí, por favor. Además, recuerden que estos programas se enriquecen con la participación de todos ustedes. Ustedes nos propongan temas, propónganle a Daniel. No solamente, sé que Daniel no solamente hace un programa de tradición oral, ¿no? De escuchar sus relatos, sino de entender los sucesos paranormales. Hay que ver un momento que ¿quién de ustedes tiene una experiencia después de la muerte? ¿Quién de ustedes estuvieron muertos? Porque tú sabías que se han documentado muchos casos, Daniel, en donde las personas que regresan de esos episodios en donde clínicamente llegaron a la muerte, regresan y a veces algunos tienen clarividencia, algunos han desarrollado habilidades mediúmnicas, algunos ven muertos. ¿Qué parte de nosotros se activa en aquel proceso de muerte y resurrección? Sería un buen tema, ¿no? Así que los invito a todos, los de todo tu auditorio, pues a que participen aquí contigo y pues te inviten, ¿verdad?, a conversar. Claro que sí. José, pues bueno, una vez más agradeciéndote el que hayas estado con nosotros. Esperamos próximamente tenerte nuevamente en Crónicas de mi Barrio, que tenemos por ahí pendiente un programa especial sobre los asesinos seriales, que todavía estamos, digámoslo así, puliendo un tema que será muy, pero muy interesante para el auditorio que esté en el pendiente de las emisiones de Crónicas de mi Barrio. Josué, ¿algo que quieras agregar? Pues más que mi agradecimiento, les quiero enviar un abrazo, mi recomendación siempre de hacer oración. Recuerden que no hay nada más poderoso que ella, estar en sintonía con la energía superior. Les mando un abrazo, mis mejores deseos de éxito. Hasta la próxima. Okay, muchas gracias. Gracias, José. Gracias al auditorio. Nos escuchamos el próximo
viernes en punto de las 9:30 de la noche. Yo soy Daniel Muñoz. No me queda más que desearle muy buenas noches y ojalá que en esta noche puedas dormir.